Hoy está con nosotros el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, con quien hablaremos precisamente sobre las finanzas públicas y este enredo presupuestario que se presenta para el Ejecutivo. Señor Gordón, bienvenido a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos, gracias por la entrevista, estamos para servirle. Señor Gordón, primero, ¿qué opinión merece esta instrucción que dio el ministro de Economía y Finanzas a través de una circular para que en medio de la situación crítica en las finanzas del Estado recomiende o sugiera a las instituciones identificar fondos para pagar este excedente en el 13º mes? Bueno, lo que está haciendo el ministro es algo que se hace normalmente. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Panamá, una vez que se dijo que se iba a pagar el 13º mes completo, la universidad mandó una carta a los 2 días al señor ministro para que decirle que hacían falta para pagar esos 7 millones de dólares y que la institución no los tenía. Eso le tiene que estar pasando con todas las instituciones, porque sacar plata para pagar eso del presupuesto que tiene cada uno es bien difícil, porque el presupuesto que se elaboró es ley de la República. Tendrían que las instituciones buscar plata que tengan algún excedente de años anteriores que no han gastado para poder pagar eso. Porque con el presupuesto actual no se puede pagar, porque el presupuesto es para el año 2024 y ya las partidas que se utilizarán, ya todas esas partidas fueron aprobadas por ley. Así que en este caso, pues, el ministro está diciendo, nosotros como Estado no podemos pagar eso, tienen que pagarlo ustedes si tienen dinero excedente. Si no tienen dinero excedente o ahorros anteriores, no podrán pagar el 13º mes. Oiga, en ese sentido, señor Gordón, sabemos que las instituciones cuando van a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Presupuesto, presentan su propuesta de presupuesto. Sin embargo, casi a todas se les recorta parte de esa propuesta que hacen para tener un presupuesto en la vigencia fiscal. En este caso, ¿de dónde van a buscar esos fondos si Por eso le digo, no tienen el presupuesto? es difícil que lo tengan acumulado. Por lo menos nosotros la universidad no lo tenemos. Ya hemos dicho que son 7 millones para pagar eso al año. Eso no estaba planificado. Y bueno, y repito, muchas instituciones hacen autogestión, y quizás en su autogestión puedan tener los fondos que se tendría que aprobar después del MEF. Pues la autogestión, o sea, el dinero que la misma institución haga a través de sus actividades propias, tampoco puede ser usado directamente. Tiene que tener la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, que serían ellos que están diciendo, identifíquenla, que una vez la identifiquen, pues nosotros le daremos permiso para que la use. Cosa que es bien difícil y creo que ninguna institución lo va a hacer en este momento. Está muy difícil. El gobierno ha dicho, o más bien el ministro ha dicho que debido a que fue un fallo que los tomó por sorpresa y que no estaban preparados para esto, no tienen el fondo para cumplir con esta responsabilidad económica. ¿Esta es una excusa válida que puede dar el ministro de Economía y Bueno, Finanzas? sí es una excusa válida. Incluso yo lo declaré apenas salió eso que me preguntaron, yo lo dije, no es que sea, es cierto, el presupuesto de la nación es ley de la República, tú no puedes violar esa ley. Entonces, el presupuesto se aprobó mucho antes de que terminara el año, en el mes de diciembre se aprobó por la suma de 230 millones. Eso es un presupuesto cerrado para gastar en el año, entre todas las instituciones van a dar 230 millones. En ese presupuesto no había aprobado ni había ninguna partida para pagar el 100% lo que es el 13º mes. Se pagaba solamente hasta 550. Eso sí estaba planificado. Por eso se pagó la primera partida. Pero ya más allá, eso no está aprobado por ley de la República y por lo tanto el Estado, el presupuesto de la nación, no lo contempla. No lo contempla. Así que lo que dijo el ministro era cierto. Sí, Eso profesor. de la República se aprobó antes que se aprobara el presupuesto. Una pregunta que queremos hacerle, profesor Gordón, por favor. Entendiendo eso, yo creo que es absolutamente válido si un presupuesto se aprueba con anterioridad. Obviamente no va a haber los fondos para esta situación casi que de contingencia, y eso es lo que ha procurado, creo que políticamente correcto, el ministro enviando esta información a las instituciones. Las instituciones
respondiéndole que no tienen el dinero. La pregunta es, esta deuda prácticamente que quedaría de parte del gobierno y de las instituciones hacia los empleados públicos, entonces se acumularía para el siguiente año. ¿Cómo lo puede manejar el Estado? Se supone que si no se puede pagar, en verdad la ley no dice que había que pagar en el 2024. El presupuesto del año 2024, como le dije, es ley de la República y ya se aprobó. Lo normal sería que eso se comenzara a pagar a partir del 2025. No hay nada que diga que tiene que pagarse en el 2024. Ya es muy difícil hacer eso, sería a partir del 2024. Yo no creo que el Estado vaya a pagar eso en el 2024, a menos que lo haga por política y que lo haga a través de la emisión de bonos. Podría emitir bonos para cada trabajador y que tenga ese bono para pagadero en el futuro. Podría ser una de las posibilidades. Eso es una de las grandes críticas que se le hace. Política. Sí, esa es una de las grandes críticas, profesor Gordón, que se le está haciendo a este gobierno y que creo que ha sido una práctica en gobiernos anteriores, el usar inclusive deuda para pagar funcionamiento, y esto es contraproducente y aparentemente es una situación que van a tener que enfrentar el próximo gobierno, quien quiera que sea. Disculpe, que no le escucho bien, habla muy bajito o el teléfono el micrófono está muy bajo. Sí, esta es una situación. ¿Me repite la pregunta? Sí, esta es una situación que aparentemente se está dando en el actual gobierno y que parece ser algo que también ha sucedido en otros, que el tema de utilizar deuda o meterle la mano pues a otros recursos financieros para poder pagar funcionamiento del Estado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad, eso no se debía hacer nunca. Las deudas que contrae el Estado debía ser única y exclusivamente para pagar inversión. Eso es lo que recomiendan los organismos de crédito, que cuando uno se endeuda emitiendo bonos, tiene que ser exclusivamente para proyectos de inversión, o sea, para invertir en cosas que vayan a dar un beneficio general, pero no para funcionamiento. Por ejemplo, el hecho de que Panamá tuviera en el tiempo de la pandemia endeudarse para pagar planilla, se hizo por el momento ese que si no se hace, miles de trabajadores hubieran quedado, empleados públicos hubieran quedado sin dinero, porque el Estado no tenía, cayeron los impuestos, no tenía dinero para pagar. Así que lo que hizo el Estado fue que pidió prestado para pagar la planilla. Eso fue pasajero, pero en el futuro no se debe hacer porque no es recomendable y no es justo. Por ejemplo, ¿cómo que yo voy a pedir millones? Por ejemplo, mucha gente está diciendo que con los 3.500 millones que se pidieron hace poco, que se emitieron bonos por 3.500, se utilice parte para pagar el 13º mes, cosa que es incorrecta si se hace. Sería incorrecta porque estamos pagando una deuda que el interés a que se contrató esos 3.500 millones es al 7 y al 8% de cupón, o sea, de interés altísimo que no se había dado antes, porque antes nos prestaban entre 4 y 5%. Entonces, vamos a pagar deuda que va a ganar más interés esa deuda para pagar un 13º mes. Yo considero que no es correcto. Desde el punto de vista económico y financiero, no es correcto. Ahora, como la población lo que quiere es que le den su dinero, no se pone a pensar en esas cosas. Y quizás muchos en el gobierno decidieron, bueno, sería mejor hacer eso por política, pero no es correcto ni es recomendable. La semana pasada escuchábamos al diputado Leandro Ávila en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional decir frente a este tema que en este momento la recaudación está en superávit y que con base en eso se pudiese solicitar un crédito extraordinario. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, eso es lo que le dije anteriormente, ¿no? Que se podía tirar un bono, pero crédito para pagar eso, yo no estaría de acuerdo. Como economista serio que soy, creo que no es correcto utilizar crédito para pagar eso. Yo pienso, aunque yo sé que a la población no le gusta esto, pero estoy actuando como economista responsable, ese se debe pagar a partir del 2025. Esa es la única opción que tenemos en este momento para eso. No, no es la única opción que hay aquí actual. Hay varias opciones. ¿Cuáles podrían ser esas opciones? Serían incorrectas, por ejemplo, pedir prestado para pagar eso. Es una opción, se puede hacer. El gobierno lo puede hacer, pero sería incorrecto, sería endeudar más al país.
porque hay que pagar más interés sobre eso. Sería incorrecto, pero lo pueden hacer. Pueden emitir bonos pagaderos en el futuro, lo pueden hacer, pero no es la forma correcta. Yo considero que se debe pagar es con el presupuesto de la nación. Ya con el presupuesto del 2025 se podría pagar, se tienen que pagar, porque acuérdense que es una deuda que la planilla del Estado está en 380 millones al año. Eso que significa que la planilla mensual del gobierno esto es altísima. Entonces esa planilla mensual del gobierno de 380 380 millones mensuales, significa que el 13º mes va a ser de 380 millones. Ya no sería como es actualmente, que sumando las tres partidas suma 162 millones. Ya pagándolo este año teníamos que buscar 278 millones más para pagar el 13º mes. Del presupuesto actual no puede salir. Saldría entonces de un crédito extraordinario si lo quiere hacer, pero yo considero como economista que es incorrecto. Finalmente, señor Gordón, y tomando en cuenta el momento político en el que vivimos, ¿usted cree que de no cumplirse con este pago del 13º mes, a los funcionarios le podría pasar factura al candidato oficialista producto de esta situación? Bueno, yo le voy a decir la verdad. Yo estuve investigando eso y la gente decía, hacer una pequeña encuesta, y la gente decía, bueno, que nos paguen, pero eso no significa que vamos a votar por ellos. O sea, ya a esta altura del dinero, donde la gente no se va a decidir por una sola acción. La gente no se va a decidir porque le dieron un 13º mes a votar o no por el gobierno. Votará por el gobierno el que es simpatizante de ellos. Pero los empleados públicos que no son simpatizantes de ellos, lógicamente que por ese hecho no van a votar. O sea, eso no se puede decir que eso sería factible. El gobierno lo puede hacer, intentarlo, pero eso no hay garantía de que la gente actúe así. El economista Rolando Gordón estuvo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por estar con el programa Shock de Opiniones.